La pregunta central que estaba en el estudio era en qué medida las leyes de educación vigentes fortalecen a los estados como estados garantes del derecho humano a la educación. Y el panorama es heterogéneo, tengamos en cuenta que estamos hablando de aproximadamente 20 países con leyes que van desde fines de los años 50, comienzos de los 60 hasta la actualidad. Entonces las leyes vigentes son muy diferentes y en ese sentido el grado de fortalecimiento de garantía es distinto en cada caso. Sin embargo, nosotros no queríamos analizar caso por caso, sino lo que queríamos es dar cuenta de las características que tiene el debate legislativo en América Latina. Y en ese sentido el hallazgo fundamental es que el debate actual es sumamente rico. ¿Cómo se manifiesta eso? Lo que uno va viendo es cómo se van enriqueciendo las leyes a medida que pasa el tiempo. Si uno hace un análisis cronológico, lo que va viendo es que las últimas leyes, sobre todo la última, que es la ley de Ecuador, es una ley que condensa todo lo que han ido aportando las leyes anteriores y realmente es un texto que sí podemos decir que es un texto que contempla cada uno de los aspectos que tienen que ver con fortalecer al Estado como garante del derecho a la educación. La conclusión básica entonces es esa. Las leyes aprenden unas de otras, hay un efecto de contagio en la medida en que una ley incorpora elementos novedosos que tienen que ver con fortalecer a los estados en su condición de garantes del derecho, las demás leyes las van incorporando, por lo cual cada ley en última instancia está reflejando un debate regional, está reflejando qué es lo que pasa en América Latina. Y en ese sentido yo creo que ese es el principal hallazgo, que es mostrar que hoy por hoy América Latina expresa a través de sus leyes un debate sobre el marco normativo o un debate sobre lo que es la educación como derecho humano sumamente rico. Esa pregunta es recurrente, ¿no? ¿Para qué sirve una ley? Eh, en principio tiene un efecto operativo muy importante. Una ley instala un debate dentro del propio Estado, una ley es transformadora del Estado en el sentido de que genera nuevas instituciones, genera nuevas reglas de juego, redefine el modo en que el Estado se relaciona con la ciudadanía y con el conjunto de los actores de la comunidad educativa. Cuando una ley se consolida en una ley que es promotora del derecho a la educación, en ese sentido implica una transformación prácticamente de la totalidad de las prácticas que hacen al mundo de la educación. Entonces, en principio, tiene un efecto transformador muy fuerte del Estado en el sentido de proponer reglas de juego totalmente distintas. Pero por sobre todo, la ley expresa un debate de la sociedad. La ley nace en el ámbito legislativo, que es un ámbito de debate donde está toda la sociedad representada, y en ese sentido la ley expresa un proyecto de educación que la sociedad propia genera y que en ese sentido la sociedad se lo tiene que apropiar. La sociedad civil, los estudiantes, los docentes, los distintos sectores en conjunto, la ciudadanía en conjunto tiene que apropiarse de ese proyecto, aportar desde su lugar a que ese proyecto se consolide, aportar a la transformación del Estado y al mismo tiempo exigirle al Estado que inicie ese proceso de consolidarse como garante del derecho a la educación. El estudio anterior era un estudio que ponía el énfasis en analizar las leyes de educación que se habían dado desde el año 2000 hasta el momento del estudio, que es en el año 2007. Fueron unas pocas leyes las que analizamos en ese momento y lo que podíamos mostrar era cómo estaban esas leyes expresando un cambio en el debate en la región. Estábamos pasando de una década del 90 donde la educación era pensada como un espacio en el cual se fortalecía a las personas en tanto recursos humanos para la producción, y las nuevas leyes que empiezan a aparecer a partir del año 2000 empiezan a dar cuenta de un nuevo debate que existe en la región, que es la educación como un derecho humano fundamental. Ese trabajo mostraba ese giro, ese cambio que se estaba dando, y lo que podríamos decir es que este trabajo, hecho 8 años después, ratifica fuertemente esa tendencia en el cual las últimas leyes realmente son textos que expresan en su totalidad todas las dimensiones que tienen que ver con pensar a la educación como un derecho humano fundamental. Pero hay otra diferencia entre este estudio y aquel, y es que este analiza la totalidad de las leyes, por lo cual lo que estamos viendo es
toda una historia mucho más larga que se inicia en la década del 60 y eso nos permite ver cómo se va dando esa transformación discursiva respecto a cuál es el rol del Estado, cómo concebir a la educación, cuál es el rol de los distintos actores. Todos esos elementos quedan mucho más visibles y es mucho más posible apreciar el sentido que tiene hoy cuando vamos viendo en el largo plazo las distintas transformaciones que se han ido dando en los distintos textos. Como decía antes, el trabajo parte de la pregunta de en qué medida las leyes de educación vigentes actualmente en los países de América Latina consolidan a los estados como garantes del derecho a la educación. Para poder responder esa pregunta era necesario al principio especificar de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la educación, por lo cual la primera parte del texto analiza en detalle el texto de todas las convenciones, acuerdos, desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre hasta la última cumbre sobre educación de Incheon de comienzos de este año, analiza todos los textos que de alguna manera u otra fueron aportando elementos que definen concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la educación. De manera que en ese punto el texto se convierte en un texto también de divulgación, en un texto que esperamos que sea un espacio de consulta que sistematiza todos esos elementos en pocas páginas. Y por otro lado también, cuando hacia el final se propone el debate sobre la exigibilidad de los derechos en el sentido del derecho a la educación en particular, al decir que la normativa cada vez más habilita esos espacios en que el ciudadano le puede exigir al Estado que efectivamente cumpla con ese rol de garante del derecho a la educación, también están las referencias adecuadas como para que se le pueda dar sustento para poder argumentar en ese sentido cuál es hoy el estatus de ese debate y por qué podemos asegurar hoy que el derecho a la educación es un derecho exigible. En ese sentido, el texto busca, además de ofrecer un panorama sobre las características del debate en la región en la actualidad, ofrecer algunos elementos que sean como herramientas de trabajo para las organizaciones, para los actores que pretendan avanzar en acompañar estos procesos de fortalecimiento del Estado como garante del derecho. Las brechas son muchas. Si uno analiza cada una de las dimensiones que hacen en la educación como un derecho humano, uno va a encontrar que prácticamente no hay país en la región que las garantice plenamente. Si pensamos en términos de un acceso universal hasta completar el nivel secundario, son escenarios que es difíciles de encontrar en la región. Si pensamos la ausencia total de mecanismos de discriminación, no existe. Todos los sistemas, inclusive fundamentalmente en la educación secundaria, están fuertemente marcados por prácticas discriminatorias que vienen desde sus orígenes y que todavía no han sido erradicadas. Si pensamos en el esquema curricular, en qué medida estamos teniendo una educación para la paz, para la convivencia, orientada a fortalecer los derechos humanos y la ciudadanía, se avanzó mucho, pero tampoco es un panorama que está resuelto. Y si pensamos a la escuela como un espacio que garantiza el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, también ahí tenemos tremendos déficits, por lo cual la distancia que hay entre el panorama actual y lo que propone el esquema normativo, el debate normativo vigente sobre la educación, es una brecha importante, es un espacio importante por el que hay que avanzar. De todos modos, esto no tiene que desalentar, por el contrario, precisamente el debate vigente y el hecho de que las nuevas leyes están expresando realmente lo que significa la educación como un derecho, tiene que ser, como decía antes, un proyecto político, un proyecto de transformación. La sociedad se tiene que apropiar de lo que dicen estas leyes, lo que dice realmente la perspectiva del derecho cuando se habla de educación, entender a la educación como un derecho humano, se tiene que apropiar de las implicancias que tiene eso y acompañar un proceso de transformación de la sociedad en términos de representaciones, en términos de expectativas, en términos de lo que tiene que exigir como educación para sus hijos, para las nuevas generaciones, y también de transformación del Estado. Un Estado que en sus prácticas se convierta realmente en un Estado de garantía de derechos y que por otro lado que sus agentes sean realmente agentes garantes del derecho a la educación. Me parece que entender a las leyes como un proyecto político es la manera efectiva de avanzar en transformar los sistemas educativos que tenemos en aquellos que queremos, en aquellos que expresan esta normativa y que tienen que ver precisamente con convertir estos textos, insisto, en un proyecto político y entender a la consolidación de los estados como estados garantes de derecho en efectivamente un hecho político en el cual tiene que participar toda la sociedad.